problemas de crear una vida con propósito. Escrito por Rick Warren. Día 3. ¿Qué está conduciendo su vida? He observado que lo que conduce a muchos a lograr el éxito es la fuerza impulsadora de la envidia y los celos. Eclesiastés 4. Un hombre sin propósito es como una barca sin timón o un soplo, un nadie, no es un hombre. Thomas Carlyle. La vida de cada uno de nosotros es conducida por algo. La mayoría de los diccionarios definen el verbo conducir como guiar, controlar, dirigir. Cuando conduce un auto, o una orquesta o una investigación, usted está guiando, controlando y dirigiendo eso en ese momento. ¿Cuál es la fuerza que conduce su vida? Puede que en este momento lo esté conduciendo un problema, una presión o una fecha tope. Puede que lo esté conduciendo una memoria dolorosa, un miedo espantador o una creencia inconsciente. Hay cientos de circunstancias, valores y emociones que pueden conducir su vida. Aquí tiene 5 de las fuerzas más comunes. Muchas personas son conducidas por la culpa. Se pasan toda su vida huyendo de sus remordimientos y escondiendo su vergüenza. Las personas conducidas por la culpabilidad son manipuladas por sus memorias. Permiten que su pasado controle su futuro. Muy a menudo inconscientemente se castigan a sí mismas al sabotear su propio éxito. Cuando Caín pecó, su culpa lo desconectó de la presencia de Dios y Dios le dijo: serás un inquieto vagabundo sobre la tierra. Esto describe a la mayoría de la gente de hoy, vagabundean por la vida sin un propósito. Somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos que ser sus prisioneros. El propósito de Dios no es limitado por su pasado. Él transformó a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un valiente héroe, y Él también puede hacer cosas maravillosas con el resto de su vida. Dios se especializa en darle a las personas un nuevo comienzo. La Biblia dice: qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué alivio para aquellos que han confesado sus pecados y a los cuales Dios les ha limpiado su expediente. Muchas personas son conducidas por el resentimiento y el enojo. Se aferran a sus heridas y nunca logran superarlas. En lugar de librarse del dolor que sienten por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus imaginaciones. Algunas personas que son conducidas por el resentimiento se cierran e internalizan su enojo, mientras que otras se inflan y explotan cuando están con otros. Ambas reacciones son nocivas e inútiles. El resentimiento siempre lo daña a usted más que a la persona que resiente. Mientras que el que lo ofendió probablemente olvidó la ofensa y siguió con su vida, usted continúa ardiendo en su dolor, perpetuando el pasado. Escuche, los que lo han herido en el pasado no pueden continuar hiriéndolo en el presente a menos que se aferre al dolor a través del resentimiento. Su pasado ya pasó. Nada lo puede cambiar. Solo se está haciendo daño a usted mismo con su amargura. Por su propio bien, aprenda de su herida y déjela ir. La Biblia dice: preocuparse hasta el extremo por el resentimiento es hacer algo tonto y sin sentido. Muchas personas son conducidas por el temor. El temor puede haber sido el resultado de una experiencia traumática, de expectaciones irrazonables, de haber crecido en un hogar de extremo control e incluso de una predisposición genética. No importa cuál haya sido la causa, las personas que son conducidas por el temor a menudo se pierden de grandes oportunidades porque sienten miedo de arriesgarse. Y en lugar de arriesgarse, siempre hacen lo seguro, evitan los riesgos y tratan de mantener el status quo. El temor es una prisión en la que usted mismo se mete, que le impedirá llegar a ser lo que Dios tiene intenciones que sea. Tiene que moverse en contra del temor con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice: el amor bien formado hace desaparecer el temor. Como el temor es debilitante, una vida llena de temor, con miedo de la muerte, con miedo del juicio, es una vida que todavía no ha sido formada totalmente en amor. Muchas personas son conducidas por el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la única meta de sus vidas. Esta fuerza que los conduce a siempre querer tener más y más, está basada en ideas erróneas que dicen que tener más me hará más feliz, más importante y más seguro, pero estas 3 ideas son falsas. Las posesiones solamente proveen una felicidad temporal. Debido a que las cosas no cambian, eventualmente nos aburrimos de ellas y entonces queremos una versión mejor, mayor y más nueva. También es un mito que si tengo más, seré más importante. Mi valor como persona y el valor de mis posesiones no son lo mismo.
Su valor no está determinado por lo valioso que son sus posesiones, y Dios dice que las cosas más valiosas de la vida no son cosas. El mito más común acerca del dinero es que al tenerlo más, estaré más seguro. No estará más seguro. La riqueza se puede perder instantáneamente por medio de una variedad de factores incontrolables. La verdadera seguridad solamente se puede encontrar en aquello que nunca se le puede quitar, su relación con Dios. Muchas personas son conducidas por la necesidad de ser aprobadas. Permiten que las expectaciones de sus padres o de sus cónyuges o de sus hijos o de sus maestros o de sus amigos controlen sus vidas. Muchos adultos todavía están tratando de ganarse la aprobación de padres que nunca podrán complacer. Otros se dejan conducir por la presión de sus amigos, siempre preocupados de lo que otros puedan pensar. Desgraciadamente, los que se dejan llevar por la multitud, se han perdido en ella. No conozco todas las claves del éxito, pero una clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Ser controlado por las opiniones de otros le garantiza de que no encontrará los propósitos de Dios para su vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Existen otras fuerzas que pueden conducir su vida, pero todas lo llevan al mismo callejón sin salida, a un potencial desperdiciado, a un estrés innecesario y a una vida insatisfecha. Esta travesía de 40 días le enseñará cómo vivir una vida conducida por propósitos, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. No hay nada más importante que conocer los propósitos de Dios para su vida y no hay nada que pueda compensar el no saberlos, ni el éxito, ni la riqueza, ni la fama, ni el placer. Sin un propósito, su vida es un movimiento sin significado, una actividad sin dirección y unos eventos sin razón. Sin un propósito, su vida es trivial, insignificante y vacía. Los beneficios de vivir conducido por propósitos. Existen 5 grandes beneficios de vivir una vida conducida por propósitos. Conocer su propósito le da significado a su vida. Fuimos creados para tener significado. Por eso es que la gente trata de usar métodos inciertos como la astrología o a psíquicos para descubrirlo. Cuando su vida tiene significado, usted puede aguantar casi cualquier cosa. Cuando no lo tiene, todo es insoportable. Un joven en sus 20s escribió, me siento como un fracasado porque estoy tratando de ser algo y ni siquiera sé qué cosa es. Lo único que sé es cómo sobrevivir. Si algún día descubro mi propósito, me sentiré como que estoy empezando a vivir. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene significado. Sin significado, la vida no tiene ni importancia ni esperanza. En la Biblia, muchas personas expresaron esta desesperanza. Isaías se quejó, he trabajado sin lograr un propósito, he gastado mis fuerzas en vano y para nada. Job dijo, mi vida se arrastra, día desesperanzado tras día desesperanzado, y me rindo, estoy cansado de vivir. Déjenme solo. Mi vida no tiene sentido. La mayor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito. La esperanza es tan esencial para su vida como el agua y el oxígeno. Necesita la esperanza para poder enfrentar la vida. El Dr. Bernie Siegel descubrió que él podía predecir cuál de sus pacientes con cáncer entraría en remisión con solo preguntarles, ¿quiere llegar a los 100 años? Aquellos que tenían un profundo sentido de propósito para sus vidas contestaban que sí y eran los que con más probabilidades sobrevivían. La esperanza viene de tener un propósito. Si se ha sentido sin esperanza, espérese. Cambios maravillosos ocurrirán en su vida cuando comience a vivirla con propósito. Dios dice, yo sé lo que estoy planeando para ustedes. Tengo buenos planes para ustedes, no son planes para hacerles daño. Les daré esperanza y un buen futuro. Puede que sienta que se está enfrentando con una situación imposible, pero la Biblia dice, Dios es capaz de hacer mucho más de lo que jamás nos atreveríamos a pedir e incluso a soñar infinitamente más allá de nuestras máximas oraciones, deseos, pensamientos o esperanzas. Conocer su propósito simplifica su vida. Define qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Su propósito se convierte en el criterio que usará para evaluar cuáles actividades son esenciales y cuáles no. Simplemente se pregunta, ¿me ayudará esta actividad a realizar uno de los propósitos de Dios para mi vida o no? Sin un propósito claro no tiene un fundamento sobre el cual basar sus decisiones, dividir su tiempo y usar sus recursos. Tendrá la tendencia a tomar decisiones basadas en circunstancias,
presiones y en su estado emocional en ese momento. Las personas que no conocen su propósito tratan de hacer demasiado y eso causa estrés, fatiga y conflicto. Es imposible hacer todo lo que la gente quiere que usted haga. Solamente tiene suficiente tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no puede acabar todo lo que tiene que hacer, entonces eso significa que está tratando de hacer más de lo que Dios determinó que hiciera, o que posiblemente está viendo mucha televisión. El vivir conducido por propósitos produce un estilo de vida más simple y un horario más sano. La Biblia dice, una vida pretenciosa y de alarde es una vida vacía, una vida simple y sencilla es una vida llena. También produce paz mental. Tú, Señor, das paz perfecta a los que mantienen firme su propósito y ponen su fe en ti. Conocer su propósito enfoca su vida. Concentra sus esfuerzos y su energía en lo importante. Se hace efectivo al ser selectivo. Es la naturaleza humana distraernos con asuntos menores. Tratamos nuestras vidas como si fuera un juego trivial. Henry David Thoreau observó que la gente vive su vida con una callada desesperación, pero hoy sería mejor decir que viven con una descarriada distracción. Muchas personas son como giroscopios, dan vueltas y vueltas a toda velocidad, pero nunca llegan a ningún lado. Sin un propósito claro, seguirá cambiando de dirección, de trabajo, de relaciones, de iglesia o de otras cosas externas, esperando que cada cambio resuelva su confusión o que le llene el vacío de su corazón. Usted piensa, tal vez esta vez será diferente, pero no resuelve su verdadero problema, su falta de enfoque y de propósito. La Biblia dice, no vivan descuidadamente, sin pensar. Asegúrense de que entienden lo que el Señor quiere. El poder del enfoque puede ser observado en la luz. La luz difusa tiene poco poder o impacto, pero puede concentrar su energía si la enfoca. Con una lupa, los rayos del sol pueden ser enfocados para prenderle fuego a hojas secas o a un pedazo de papel. Cuando la luz es enfocada mucho más, como ocurre con el rayo láser, puede cortar el acero. No hay nada tan potente como una vida enfocada, una vida vivida con propósito. Los hombres y las mujeres que han hecho la mayor diferencia en la historia fueron los más enfocados. Por ejemplo, el apóstol Pablo, casi por su cuenta propagó el cristianismo en todo el Imperio Romano. Su secreto era vivir una vida enfocada. Él dijo, estoy enfocando todas mis energías en una sola cosa, me olvido del pasado y miro anhelantemente a lo que está adelante. Si quiere que su vida tenga impacto, enfóquela. Deje de andar metiéndose en todo. Deje de tratar de hacerlo todo. Recorte incluso las buenas actividades y haga solamente lo que más importa. Nunca confunda la actividad con la productividad. Puede estar muy ocupado sin un propósito, ¿y eso para qué? Pablo dijo, mantengámonos enfocados en esa meta, esos de nosotros que queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Conocer su propósito le da motivación a su vida. El propósito siempre produce pasión. Nada da tanta energía como tener un propósito claro. Por otro lado, la pasión se disipa cuando no tiene un propósito. Simplemente salirse de la cama se convierte en una tarea extraordinaria. Generalmente es el trabajo sin sentido, no su exceso, lo que nos cansa, nos consume las fuerzas y nos roba de nuestro gozo. George Bernard Shaw escribió, este es el verdadero gozo de la vida, ser usado para un propósito reconocido por usted como poderoso, ser una fuerza de la naturaleza, en lugar de ser un egoísta pedazo de barro con padecimientos y quejas, lamentándose porque el mundo no se dedica a hacerle feliz. Conocer su propósito lo prepara para la eternidad. Muchas personas se pasan sus vidas tratando de crear un legado duradero aquí en la tierra. Quieren ser recordados cuando ya no estén aquí. Sin embargo, lo que más importará al final no será lo que otros dicen de su vida, sino lo que Dios dice. Lo que la gente falla en darse cuenta es que todo logro es eventualmente cedido, todo récord es roto, toda reputación se desvanece y todo homenaje es olvidado. Cuando James Dobson estudiaba en la universidad, su meta era llegar a ser el campeón de tenis de la universidad. Se sintió orgulloso cuando su trofeo fue prominentemente exhibido en la vitrina de trofeos de la universidad. Años más tarde alguien le mandó por correo ese trofeo. Lo habían encontrado en un bote de basura cuando la universidad fue remodelada. James dijo, solo es cuestión de tiempo, y alguien hará basura todos tus trofeos.
Vivir solo para crear un legado terrenal es una meta miope. El uso más sabio de su tiempo es edificar un legado eterno. No fue puesto en la tierra para ser recordado. Fue puesto aquí para prepararse para la eternidad. Un día estará frente a Dios y Él hará una auditoría de su vida, un examen final, antes de que entre a la eternidad. La Biblia dice, recuerden, cada uno de nosotros comparecerá personalmente ante el tribunal de Dios. Sí, cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas personalmente a Dios. Dichosamente, Dios quiere que pase este examen, por eso es que nos ha dado las preguntas de por adelantado. De la Biblia podemos inferir que Dios nos hará dos preguntas cruciales. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo, Jesucristo? Dios no le preguntará acerca de su pasado religioso o sus puntos de vista doctrinales. La única cosa que importará es, ¿aceptó lo que Jesús hizo por usted y aprendió a amarlo y a confiar en él? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Segundo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hizo con su vida, todos los dones, los talentos, las oportunidades, la energía, las relaciones y los recursos que Dios le dio? ¿Los gastó en usted mismo o los usó para los propósitos que Dios tenía para usted? Prepararlo para estas dos preguntas es la meta de este libro. La primera pregunta determinará dónde pasará la eternidad. La segunda pregunta determinará qué es lo que hará en la eternidad. Cuando llegue al final de este libro estará listo para contestar ambas preguntas. Día 3. Pensando en mi propósito. Un punto para reflexionar, vivir con propósito es el sendero a la serenidad. Un versículo para recordar, tú, Señor, das paz perfecta a los que mantienen firme su propósito y ponen su fe en ti. Isaías 26. Una pregunta para considerar, ¿cuál dirían mis amigos si mi familia es la fuerza que está conduciendo mi vida? ¿Cuál quiero que sea?